Querido doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, es una alegría, un gusto, una felicidad que sea martes y que como todos los martes estés aquí. Joaquín, para mí lo es más. No, hombre. Para mí lo es más. Mucho más y poder compartir contigo y con las personas. Pues que tú nos dirás, doctor. Eso. Pues mira, Joaquín, nos estamos viendo el martes antes de las elecciones que va a haber en nuestro país. El domingo. Y me parecía que algunas reflexiones, no en la parte política, que desde luego cada quien puede tenerla y hacerla, pero sí a nivel personal, creo que vale la pena hacer algunas que nos ayuden a reflexionar a la jornada, ver la importancia que tiene ir a votar y eso es lo que significa. Fíjate, Joaquín, que si algo ha tenido la época que vivimos actualmente es que estamos en un ambiente de mucha incertidumbre, mucha volatilidad. Ya nos hemos acostumbrado a ella, quizás como ninguna otra generación. Hemos pasado esa volatilidad. Fíjate tú, cómo hace años no sucedía esto, pero hoy los cambios son tan rápidos que apenas estamos acostumbrándonos al nuevo iPad o al nuevo teléfono celular o a alguna cosa cuando ya estamos en lo siguiente. No acabamos de digerir los cambios. Y por otro lado, vivimos en un mundo que ciertamente está entrando en territorios desconocidos, cosas que hoy mismo no terminamos de saber en dónde van a terminar. Llama mucho la atención, por ejemplo, los temas del calentamiento global, los días de calor que hemos pasado, la falta de agua, a dónde va a llegar la inteligencia artificial. Todavía hoy hay pocas respuestas. Y en ese mundo de volatilidad e incertidumbre, pues llegamos a una votación en México. Y el ánimo de las personas para llegar a esta votación, pues está afectado, sin duda, por este tema. Y esto es lo que yo quisiera comentar. ¿Qué es lo que está afectado por este tema? Mira, Joaquín, yo creo que están afectadas dos cosas. Primero, está afectado el ánimo de las personas de ir a votar. Yo lo he escuchado, sobre todo en jóvenes, que dicen, ¿para qué voy a votar si de nada sirve mi voto? ¿O para qué voto si todas las opciones para mí son iguales? No hay una conciencia de que el voto tiene una utilidad, no tienen la conciencia de lo que esto significa, por un lado. Y por otro, también noto que hay en muchas personas un gran nerviosismo que yo no había visto, pues por la incertidumbre que significa lo que puede ocurrir el domingo, el lunes, un resultado pues que dependerá de los votos, quién pueda ganar o no. Entonces, ante esa situación, Joaquín, yo hoy quiero hablarles a las personas de un viejo principio de la filosofía que creo que ayuda mucho con esto de las elecciones, pero también ayuda mucho en la vida, que es un principio que viene de los estoicos, aquellos filósofos que vivieron sobre todo en la época de Roma, y que se llama la tricotomía del control. La tricotomía del control parte de una frase de uno de los autores más importantes, que fue Epicteto, que decía: la felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. ¿Lo puede repetir? Claro que sí. La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Y esto quizás es uno de los secretos de la vida, saber distinguir qué está bajo nuestro control y qué no está bajo nuestro control. Ahí, Joaquín, tenemos tres cosas o tres elementos de la vida que tenemos que aprender a distinguir. Aprender a distinguir lo que depende totalmente de nosotros y cuál es la actitud que tenemos que tener, responsabilizarnos de lo que depende totalmente de nosotros, siempre en la vida. De mí depende para ir al trabajo, levantarme a tiempo. De mí depende poner cuidado en mi salud, de mí depende trabajar bien, de mí depende. Y en eso la responsabilidad es el principio. Si lo viéramos en las votaciones, en esta tricotomía del control, lo que depende de mí es ir a votar, porque es mi obligación como ciudadano. Eso es lo que depende de mí. Hay otras cosas que están totalmente fuera de mi control,
que si va a hacer mucho calor el domingo 2 de junio o va a llover. En la vida cuántas cosas se nos escapan de las manos, en las que no tenemos nada que hacer, no solamente el clima o los desastres naturales, tantas y tantas cosas, Joaquín, que no están bajo nuestro control. Y esas, lo que queda es aceptarlas. La aceptación es yo creo que es una de las características de las personalidades maduras. Una persona realmente se vuelve madura en la medida en que aprende a aceptar aquello que no puede cambiar y adaptarse a ello. Las personas que no aceptan, por ejemplo, el paso de la edad, las personas que no aceptan sus propias limitaciones, son personas que viven desadaptadas, que no terminan de madurar. Parte de lo que tenemos es que hay un resultado electoral incierto, que al final del camino, el que sea, habrá que aceptarlo. Y esa es, digamos, la segunda parte de la tricotomía, que son 3 partes de lo que es el control. Entonces, la primera es votar. Votar, porque eso depende de nosotros. La segunda, aceptar el resultado. Porque aceptar el resultado, como aceptar tantas cosas en la vida, está fuera de nuestro control. Ese resultado se dio. Puede gustarme o no, pero lo tengo que aceptar. Y la tercera, Joaquín, son las cosas que dependen parcialmente de nosotros. Y esto es lo que yo aquí, en el caso de las votaciones, sí quiero dejar muy en claro. Es lo que es incierto. Yo voy a ir a votar y mi voto contará para lograr una opción política. Es lo que yo puedo hacer. Ese voto, yo pondré el voto y contará, pero del resultado final, pues puede haber muchos más votos de otro lado. Un partido de fútbol, yo puedo jugar lo mejor posible ese partido de fútbol, pero al final del camino, jugándolo lo mejor posible, puede ser que ni siquiera así lo gane. O sea, depende de mí en parte, a diferencia de las que dependen totalmente de mí, que es ir a votar, las que no dependen de mí, que es aceptar lo que es aceptar el resultado. Estas otras, que son las inciertas, Joaquín, así como en una es la responsabilidad y en otra es la aceptación, aquí es una máxima que es fundamental. Haz como si todo dependiera de ti, esperando y aceptándolo todo como si no fuera así. A ver, otra vez, doctor. Cuando estamos en cosas no, lo que dijiste, haz todo lo que dependa de ti, sí, aceptando los resultados que vengan. O sea, esa máxima es, yo tengo que poner por un principio de responsabilidad personal todo lo que esté en mis manos, esperando un resultado. O sea que frente a la incertidumbre que tantas veces en la vida se nos presenta, ahora lo menciono por el momento electoral, pero ¿cuántas veces en la vida no tenemos cuestiones que son inciertas? Oye, yo voy a intentar hacer todo lo posible por mejorar o por una competición deportiva o por lograr algunas cosas que dependen de mí en un porcentaje, pero en otro no, dependen parcialmente de mí. Y eso, la máxima es, yo tengo que poner todo lo que esté de mi parte, ese es el principio moral, es el principio ético, es a lo que estoy obligado, pero aceptando el resultado, que no necesariamente depende de mí, de todo lo que yo haga. Y esa máxima, Joaquín, es la que de alguna manera aplica en el momento electoral. Esa máxima, que es un principio cívico, es un principio de una obligación que tenemos que seguir, es la que aplica. Y Joaquín, aquí hay un tema muy importante. A veces nosotros vemos la política como algo externo a nosotros. No nos damos cuenta de que ajeno. Y no nos damos cuenta que es nuestra vida. Oye, es que los políticos han actuado de un modo o de otro. Es que la política ha sido un modo o de otro. Es que de lo que la política sea, depende tu vida. Es tu responsabilidad ética y moral, en este caso, ir a votar. Decía Hannah Arendt una frase que me parece muy bonita hablando de la ciudadanía, esta autora de origen judío del siglo pasado, que habló mucho, es la gran teórica de la ciudadanía, y decía, nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública, nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública, y nadie finalmente puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte del poder político. ¿Y cómo nos corresponde a nosotros participar en el poder político? Votando por alguien. Entonces,
¿A dónde quiero llegar con todo esto? Para poder nosotros en la vida tener un desarrollo pleno como personas, tenemos que aplicar la máxima de los principios que decíamos. Lo que depende de mí, lo que no depende de mí y lo que parcialmente depende de mí. Pero hablando de la vida pública, tenemos una responsabilidad de carácter ético. Una persona que no participa, independientemente de los motivos que aduzca para no participar, porque piensa que su voto no va a contar el resultado, no está haciendo lo que depende de ella, esa máxima ética, y no está cumpliendo con su función como ciudadano. Entonces, yo creo que esta es una reflexión que, así como nos sirve para la vida, nos sirve mucho para este domingo. Y me parece que no es un tema solamente de, oye, ve y vota porque es bueno votar, porque tienes el derecho de ir a votar. No, es una obligación. Y esa obligación no solamente es una obligación ciudadana, tiene un carácter mayor, tiene una obligación de carácter ético para mi desarrollo y para mi propia madurez personal. Yo no estoy completo si no me entiendo que soy yo y mi circunstancia, como la decía Ortega y Gasset. Yo no estoy completo si no voy a votar porque no estoy influyendo en mi entorno. No estoy cumpliendo con una función que es fundamental para alcanzar una vida lograda, Joaquín. Entonces me parece que esa es una reflexión importante y muy trascendente esta semana, que estamos frente a un momento pues importantísimo de la vida de este país. Decisivo. Decisivo. Y yo entiendo a los jóvenes porque los jóvenes, creo que ahora va a ser mayores de 18 años, son como de 18 a 26 años, creo que son como 11 millones. Sí. Se pueden decidir una elección. Pero ellos dicen, y no sin razón, pero pues ¿para qué? Lo que pasa es que ellos ya nacieron en una democracia. Sí. ¿Sí? No vivieron como en el franquismo, ¿sí? Sí. Porque ahora reclaman al rey, ¿qué pasó? No, es que la democracia es un derecho que tenemos y aquí estaba cuando nacimos. Sí. Aquí pasa algo parecido, doctor, porque dicen, no, jóvenes, antes el secretario de Gobernación era el jefe del INE. Las reuniones del INE se hacían en la Secretaría de Gobernación. La Cámara de Diputados era la que calificaba las elecciones. Solo había un partido que ganaba siempre y todo, y era el PRI. Hoy les doy este dato. En 18 años ha habido 3 alternancias. En 2006, Felipe Calderón del PAN. En 2012, Enrique Peña Nieto del PRI. Y en 2018, Andrés Manuel López Obrador de Morena. Así es. Esto era imposible. Joaquín, la democracia, como toda forma pública de vida, es algo que se tiene que mantener. Es algo que no está ahí en automático. Es algo que si no se mantiene de forma adecuada, si no trabajamos en ella todos los días, como tantas otras cosas, se pierde. Y te doy un dato que es realmente increíble. En los años 90 en México, años 80, había una gran efervescencia de la población por una transición democrática. Y eso lo vivimos, se dio de maneras pausadas y, como dices, 18 años llevamos de alternancia. Veía yo hace unos días Latinobarómetro. En México, hoy, el 56% de la población prefiere un gobierno, aunque sea autocrático, que dé resultados. O sea, la democracia ha pasado a ser totalmente devaluada hoy en México. A finales de los 90, se hizo una encuesta latinoamericana. ¿Qué preferían? ¿Democracia o bienestar? El 64% respondió bienestar. Sí. Y esto, Joaquín, es un tema, me parece que delicado, porque lo que no estamos de acuerdo, y es un poco lo que yo he intentado hoy, y quiero insistir en esto y en otras ocasiones, ¿qué entendemos por democracia? Ahora estamos viendo el domingo, es ir a votar, pero la democracia como tal es mucho más que eso, es participar en los espacios públicos, es preocuparme que si hay una fuga de agua enfrente de mi casa, la reporto. Es preocuparme de la escuela de mis hijos, de ser jefe de la manzana, que si me llega aleatoriamente estar en una casilla como funcionario, lo acepte y lo haga.
El demócrata, Joaquín, es el que entiende que la vida no se queda solamente en lo privado, sino que la vida también es pública. Cuando nosotros desprendemos lo público y lo vemos como algo ajeno, hemos iniciado el declive de la democracia, pero también de la vida pública y, como lo acabo de mencionar, también de nuestra responsabilidad ética y nuestra posibilidad de ser plenos y felices. Porque una persona que vive en un estado de la cuestión con poca democracia, un estado de la cuestión en que la gente no confía en los demás, un estado de la cuestión en el que las ideas no fluyen con libertad, en ese momento, aunque tenga todo el bienestar, aunque tenga todo el dinero, es una persona que no llega a ser feliz. Es lo interesante lo que dice Hannah Arendt. Para lograr la felicidad se necesita ese ambiente público, y ese ambiente público se construye entre todos. Oye, que está muy mal, que estamos muy decepcionados, que ha habido una tras otra decepciones o no para quien las haya sido, nuestra obligación, Joaquín, sigue siendo trabajar por ello, porque de todas maneras allí vivimos. La otra manera es renunciar a lo que somos. Ya no vivimos. Y yo agregaría un punto de los factores que estamos viviendo en este proceso electoral y en la jornada del domingo: el enfrentamiento, la confrontación y la polarización. Y esto, Joaquín, es un tema sumamente delicado, porque en el mundo los niveles de esa pasión terrible que es el odio han aumentado significativamente. Esa polarización es una herida que, aún gane quien gane, se tiene que trabajar y restañar, porque una sociedad polarizada, Joaquín, no tiene posibilidades de crecimiento ni de desarrollo, y las personas que viven en sociedades polarizadas no tienen la posibilidad de un desarrollo pleno como personas. Ese es un tema bien fuerte. No, pues es bien fuerte y te lo aprecio mucho, ¿sí? Es el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Sé que vas de volada a Chihuahua, ¿no? Así es, Joaquín. Voy allá al IPADE de Chihuahua. ¿Vas a dar una conferencia? Sí. Qué bueno. Sí, voy allá con bueno, clases, ¿no?, de las conferencias que damos en el IPADE. Pero antes de despedirme, Joaquín, dejarte el mensaje, que sí, yo creo que era lo que yo intento el día de hoy, y es importante para las personas entender que votar, más allá de lo que podamos pensar de los partidos políticos y del país, es una obligación moral, es una obligación ética que tenemos, y que si no cumplimos con las obligaciones éticas, nosotros mismos no terminamos de desarrollarnos como personas. Creo que esa es la idea central que me gustaría hoy decirle a las personas. Muy importante este domingo votar, y después de este domingo pensar qué más podemos hacer por nuestro país, porque las cosas no se mantienen en el estado de la cuestión, ¿eh? Si no mantenemos, así como si no mantenemos una casa, la casa se cae, un coche, si no lo llevamos al taller, se descompone. Uno mismo, si no va al médico, si no come adecuadamente, se descompone. A la democracia le pasa lo mismo. Gracias, querido. Gracias. El doctor José Antonio Lozano Díez, le decía, presidente de la Junta de Gobierno y de la Universidad Panamericana y del IPADE. Y es la primera vez que hablamos de política, doctor. Sí, Joaquín, y déjame decirte que será de las muy pocas, pero hoy me parece importante. Me parece fundamental por la jornada que viene el domingo. Sí. Porque aquí, Joaquín, más que de política en el sentido que se entiende, aquí hablamos de las personas, su desarrollo personal y lo que a ellas corresponde participar. ¿Qué es lo que a mí me interesa decir? Fuera de los partidos, fuera de la situación que podamos o no conocer. Aquí, la persona que no tiene una ética pública, Joaquín, no alcanza la plenitud, no alcanza la madurez completa. Creo que ese es el tema de fondo. Por lo tanto, mientras tanto, el domingo a votar todos. Así es, Joaquín. Jóvenes, yo les reitero mi llamado, ¿sí? Está en sus manos el futuro del país. Y no es el futuro del país, es su futuro. Así es. Sí, porque tienen 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ustedes van a definir el futuro del país que ustedes van a vivir. Así de claro. No renunciar a su propia vida y su responsabilidad. No es el país,
es nuestro país, que esa es la diferencia de pensar en lo público como algo ajeno o pensar que es parte de mi vida, porque es parte de nuestra vida. Juan. Tiene razón, yo siempre me refiero a México o a nuestro país, jamás hablo de el país. Lo hice por una deformación, hablando para que me entiendan mejor Sí. cuando me hablan de ese país. Gracias, querido. Gracias. Gracias. Eso es muy bien. Joaquín. El doctor Muchas José Antonio gracias. Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Yo voy unos